Buenos días a todos, bienvenidos un día más a nuestro octavo programa del podcast Decibelios, donde aquí hablamos de la audición alto y claro. Y hoy tenemos un programa muy especial porque nos hemos pasado al otro lado de la mirada de la audición y de los pacientes, que son los profesionales que tratan con ellos día a día dentro del gabinete. Así que hoy tenemos con nosotros a Patricia Fernández y vamos a hacerle una entrevista para que nos dé su visión de cómo es dedicarse en cuerpo y alma al mundo de la audiología. Patricia. Hola, Pilar. Patricia, Patri, ¿cómo te gusta que te llamen? Patri, la verdad que sí. Bienvenida. Muchas gracias. Es para nosotros un honor tenerte hoy con nosotros aquí. Ay, para mí también. Y saber cuál es la visión que está del otro lado, porque ya hemos tenido entrevistas con pacientes, donde también vemos pues, cómo es su experiencia, ¿no? Desde que empiezan a notar esa pérdida auditiva y desde que empiezan a tener los primeros síntomas. Pero nos gustaría saber en qué piensa una persona como tú cuando dice, parece que me llama la atención la audiología, voy a estudiarlo, voy a interesarme por ello. ¿Cuál es tu historia? Pues a ver, mi historia realmente empecé como dependiente en una óptica, ¿vale? Entonces, bueno, mi cometido estaba más relacionado con la óptica, pero había departamento de audiología. Entonces, siempre que podía, echaba una orejilla a los compañeros y escuchaba sus explicaciones y alguna vez les preguntaba que me explicaran alguna cosilla y me iba llamando la atención. A medida que pasaba el tiempo y mi experiencia ahí en la óptica avanzaba, me daban dando más responsabilidades y a lo mejor alguna vez me dejaban entregar alguna reparación de un audífono, un molde o algo así. Entonces eso, ahí empecé entrando por ahí y me empezó a llamar mucho la atención. ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Más la parte técnica o la parte humana? A ver, la parte humana por entonces, como era muy jovencilla, pues era bastante tímida, pero es verdad que se me da bien esa parte, la parte humana. Y me gustaba mucho porque la gente enseguida se ponía en tus manos y como que te daba una responsabilidad que para mí era, vamos... Era demasiado. Demasiado, sí, pero que a la vez me satisfacía mucho. Claro. Y la parte técnica, a ver, por entonces el comprender el funcionamiento del oído, porque por entonces lo que es electromedicina solo contábamos con un audiómetro y poco más. Muy sencillo. Eso es. Pero bueno, el ir entendiendo, el ir pudiendo ver una audiometría y saber interpretarla, saber cómo aplicarlo, me gustaba mucho también. ¿Estudiaste el módulo en Madrid? Pues lo estudié por partes en varios sitios. ¿Te costó? Es que claro, como estaba trabajando... Y tampoco se conocía mucho hace unos años. No. O sea, por entonces lo raro era tener el título. Sí. Entonces, bueno, cuando ya surgió la posibilidad, yo aprobé por libre algunas asignaturas en Moratalaz, que fue complicadillo, pero... Muy difícil. Pero al final es que de trabajar en ello cambia mucho el tema. Luego en Sevilla, en la Escuela Antonio Solís, también saqué algunas y ya las 2 o 3 que me quedaban aquí en Madrid, en la europea. Lo hice por partes. Así que tienes profesores de toda España. Efectivamente. Dedicados a ti. Sí, no, la verdad es que fue por partes porque tenía que trabajar y lo tenía que hacer en fines de semana o cosas así. Después decidiste emprender, ¿no? Sí, hace 3 años me lancé. Después de dedicarte muchísimos años, porque ya llevabas, ¿cuánto? ¿18 años? Pues sí, 17, 18 años, sí. Como trabajadora y decidí emprender. Decidí emprender. Además es que, no sé, como que me sentía preparada, aunque el mundo empresarial... Daba un poquito de da miedo. reparo. Y hoy en día no sabes muy bien cómo va, porque hay muchísimos centros auditivos, entonces, bueno, yo sabía que de alguna forma me iba a poder ir bien. Y entonces pensaste en, ¿voy a emprender sola o acompañada en ese momento? ¿Tenías más empleados? No, sola. Empecé sola. Que bueno, la verdad es que mi marido me ayudó mucho con el departamento de marketing y de publicidad y gracias a eso nos dimos mucho a conocer, pero lo que es estar en el centro auditivo el día a día, yo sola.
¿Cómo elegiste el lugar? ¿Qué ibas buscando cuando decidiste voy a ir por mi cuenta? ¿Qué pasos son los que quiero seguir o qué idea de negocio es la que tengo en mi cabeza? ¿Cuál es mi sueño? ¿Se parece a lo que finalmente ha sido? Pues totalmente, y superándolo con creces. O sea, a ver, para empezar buscaba un sitio, a ver, cercano a mi casa. Que eso en Madrid es un lujo. Pero por dos motivos. Uno, egoístamente, porque muchos pacientes ya me conocían del centro auditivo que trabajaba anteriormente, que no estaba relativamente lejos de mi casa, y me decían que iban conmigo al fin del mundo. Entonces, una cosa era esa, que aparte quería seguir teniendo trato directo con los pacientes que ya conocía, la cercanía a mi casa y que realmente en esa zona no había muchos centros auditivos. Entonces, bueno, todo me cuadró. Vi un local que fue como una señal del cielo y me lancé. Y poco a poco, pues él ha ido avanzando, ha ido creciendo también en conocimiento. ¿Y cuál es hay una diferencia entre la visión ahora como empresaria a la visión que tenía de la audiología como trabajadora? ¿Pero en qué sentido? ¿Te ha cambiado la relación que tienes con los pacientes o que también dependa más de ti el marketing que haces, la manera de acercarte a los pacientes, las pruebas que se hacen dentro del gabinete? ¿Ha cambiado un poco la metodología a la hora de trabajar o no? Pues la verdad es que no, porque a mí siempre me ha importado mucho que la persona sienta que está bien atendida, que no solo ha sido comprar los audífonos y ya está, sino que después sienta que pueda acudir a nosotros cuando necesite. Eso siempre lo he tenido en mente y ahora más todavía, bueno, sí, quizás sí, porque lo hago a lo mejor con más tiempo, ¿no? Eso es, eso es. Pero en general mi metodología de trabajo y demás es muy similar. Normalmente las personas que van son personas de mayoritariamente adultos, ¿no? O también sí. trabaja... No, niños de momento no. Con adultos. Hay adultos que se han ido contigo, hay pacientes que se han ido contigo, como dices, que ya los conocías, sí. Pero también habrá llegado ese paciente por primera vez a ese centro auditivo nuevo, ¿no? Sí. De nueva apertura. Sí. ¿Y cuáles son las sensaciones que te has encontrado? ¿Cuáles son los miedos que te reflejan diariamente cuando van y nunca han probado un audífono en ningún sitio? Pues a ver, muchos se dejan llevar por lo que les ha dicho algún amigo, vecino, familiar, a lo mejor que han tenido una mala experiencia con los audífonos, entonces ya dicen, no, es que yo no sé si hacérmelo porque mi amigo, vecino, quien sea, lo tiene guardado en el cajón, entonces vengo un poco así porque es una cosa muy cara, entonces sobre todo el tema precio, no saber si se van a adaptar, entonces bueno, yo les transmito que en todo momento vamos a estar a su lado, que hay un proceso de adaptación en el que se pueden realizar cambios si hiciera falta, que en todo momento vamos a buscar la mejor opción. ¿Suelen ir acompañados? ¿Tú recomiendas que los pacientes vayan acompañados o suelen ir solos a consulta? La verdad es que la mayoría de las veces vienen acompañados, la verdad que sí. ¿Influye positivamente ese acompañamiento? Pues yo creo que sí, porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, mi padre tiene pérdida auditiva y la tele alta, el tener que decirle 10 veces lo mismo y que luego a lo mejor no se ha enterado. Entonces, la familia un poco contribuye a que la persona se decida a poner solución. ¿Vale? Entonces le acompañan un poco como para no dejarle escapatoria, yo creo. Este es el momento. Vamos, entonces yo creo que sí, que es positivo, sí. En el caso de los miedos que te presentan los pacientes, ¿cuáles son sus principales reticencias que encuentran cuando a lo mejor alguien se te ha ido por la puerta y dice, mira, no me veo con audífonos? ¿Cuáles son los primeros miedos que te plantean? Pues a ver, bueno, el tema estético por desgracia sigue, sí, hombre, cada vez menos, ¿vale? Pero sí que todavía hay gente que por estética no quiere que se le vea el audífono y no se lo ponen. Otros porque consideran que es un producto caro de primeras, aunque una vez que lo experimentan ya el precio lo dejan un poco de lado, pero precio, estética y miedo a que no se adapten. Una vez que ya han pasado ese proceso de adaptación y esos miedos también se van aminorando, ¿cuáles son los principales beneficios también que bajo tu larga trayectoria ves en los pacientes día a día? ¿Hay alguna historia en concreto que te haya como marcado, que digas, me acuerdo de esta situación que fue espectacular y que da sentido, ¿no?, a mi profesión, que es lo que tú decías antes? Pues sí, bueno, hay varias, pero una de ellas en concreto, me acuerdo de una chica jovencilla
que tenía muchas historias, o sea, tenía fibromialgia, tenía hiperacusia, tenía acúfenos, tenía depresión, o sea, tenía un millón de cosas y la pobre iba dando tumbos por la vida, o sea, no se relacionaba con los demás, tenía un trabajo y enseguida se daba de baja, o sea, tenía una vida un poco horrible. Y una amiga suya la recomendó pues que ella había tenido una buena experiencia con audífonos y tal, y le recomendó, oye, ¿por qué no vas a un centro auditivo? Además vas al que nosotros conocemos y miras a ver si hay algo que puedas hacer, por lo menos con los acúfenos, la hiperacusia y demás. Y le hicimos una revisión audiológica completa, hicimos una prueba con audífonos y demás, y conseguimos que con el tiempo, bueno, esta chica dice que le cambió absolutamente la vida. De hecho, se nos puso un día a llorar allí en el gabinete, que bueno, al final lloramos todos. Claro, eso era. Yo soy muy sentida. El momento de emoción total. Total. Y muy bien, o sea, con el tiempo es verdad que nos llevó tiempo y demás, pero cuando ella ya cambió el chip y confió en nosotras, porque tenía una desconfianza en todo el mundo, o sea, era una sensación como de que iba con el escudo todo el rato puesto. Cuando ya puso su confianza en nosotras y se dejó llevar, todo fue súper bien. ¿Qué consejo le daría a los familiares, que normalmente son los primeros que se dan cuenta de cuando un familiar tiene pérdida auditiva? ¿Qué consejo le daría o qué le podríamos decir para que se den cuenta realmente de la importancia que eso tiene? A ver, bueno, ellos mismos lo viven en su día a día, las dificultades que se presentan cuando su familiar tiene pérdida auditiva. Entonces, pues yo al igual que yo he hecho con mi padre, es hacerle ver que eso es al final una forma de perder calidad de vida, que al final lo que quieres es lo mejor para tu familiar. Entonces cuando le insistes en ir a un centro auditivo o ir al otorrino o lo que sea, es para buscar una solución, ¿vale? No para fastidiar. Claro. Entonces, bueno, al final lo que decía antes, los familiares muchas veces son nuestros aliados y creo que en este sentido aportan bastante. No se tiene en cuenta tanto la importancia que tiene el socializar, ¿no?, con otras personas, y cómo eso puede afectar realmente a estados depresivos, ¿no?, o a que la persona pues tenga una baja autoestima o se haga esa automarginación que muchas veces hemos hablado con pacientes que han venido a hablarnos de su testimonio. ¿Notas un cambio cuando le pones un audífono a una persona y llega a lo mejor con una actitud física, ¿no?, o psicológica, y después de la adaptación? ¿Eso es fácil o rápido de notarlo? Bueno, ha habido casos puntuales de algunos pacientes que llegaban a consulta acompañados de un familiar y les veías que dices, bueno, no sé si este paciente tiene una demencia súper avanzada o cualquier otra patología similar, porque no hablaban nada, estaban como pues ahí sentados y ya está. Les ponían los audífonos y de repente empezaban a charlar de mil cosas que el familiar se quedaba como diciendo, Dios mío. Y es que muchas veces es eso, es que no oyen y no se pueden imbuir en la comunicación, o sea que sí que es un cambio a veces en algunos casos. Hay veces es gracioso porque a veces te pasa que de repente esa persona ya no discute en casa, ¿no?, porque claro, no se está enterando, no interviene en las conversaciones, y me ha pasado de estar presente en cuando una persona después ha sido adaptada y que de repente empiece a discutir con la familia, ¿no? Y ya no es tan positivo, ¿no? En esas discusiones normales, y digo, claro, que esa era su personalidad, o sea, era una persona pues que se atrevía a dar su opinión, a decir tal, claro. Pero claro, todo este tiempo ha estado sin dar su opinión, pues entonces es normal que ahora... Pues, ahora lo notes, claro que sí. Que notes la presencia de esa persona, ¿no? Aunque sea para quejarse también. Aunque sea para lo malo, también. Después de todos estos años, ¿qué es lo que más te ha sorprendido dentro del mundo de la audiología? De decir, pues eso, lo estudié, mira con todo lo que me costó sacármelo, apostar por esto, pero ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues lo que estábamos diciendo ahora, que le cambias la vida a la gente, o sea, radicalmente. O sea, la pérdida auditiva ocasiona que la persona se aísle, no socialice, o sea, un montón de situaciones que son horribles. Entonces, yo creo que el ayudarles en ese sentido
no sé, es muy satisfactorio. ¿Y los audífonos han cambiado mucho desde que empezaste? Porque claro, hace 20 años que empezaste, supongo que también tendrán que ver, ¿no? Mucho, mucho. O sea, yo cuando empecé realmente había audífonos programados, o sea, programables, no eran digitales ni siquiera, o sea, era algo parecido, o sea, que se programaban con una consola, o sea, que fíjate tú lo que había. Ya luego empezaron a salir, o sea, y en formato solo había intras o BTE con molde, o sea, ya ni RIC ni adaptaciones abiertas. Sí, la estética era mucho peor. Peor, o sea, que en ese sentido la estética, bueno, nada que ver. Y qué decir del resto. Ahora ya la conectividad, la inteligencia artificial, la reducción de ruido según el entorno, o sea, todo eso nos ayuda mucho. ¿Tienes pacientes que le está costando entrar en esa tecnología de la cual nos estás hablando o ya cada vez más te van demandando? Pues yo quiero tener esa tecnología que me he enterado para que me ayude en los entornos ruidosos o ayúdame con el móvil a que pueda controlar a través del móvil mi audífono. ¿Crees que los pacientes cada vez van más informados o sí. Todavía queda un largo camino? No, o sea, cada vez, si no son ellos, pues son los hijos los que se preocupan en investigar un poquito. Vale, nosotros, por ejemplo, en nuestra web damos bastante información para que la gente pueda un poco saber por dónde se anda, pero sí, o sea, cada vez te demandan más tecnología avanzada. Lo que pasa es que todavía hay personas que no son capaces de a lo mejor dominar la aplicación. Entonces, bueno, pues a veces hay dificultades, pero yo creo que cada vez te lo demandan más. Si tuvieras que dar un consejo a otros profesionales que están pensando en emprender, les diría, pues sigue como está o les diría, venga, atrévete. A ver, yo es que considero que he tenido un montón de suerte y que me ha ido bien desde el minuto cero y he tenido un respaldo familiar y de mi entorno y todo. Importante. Entonces, si no tienes eso, a lo mejor es más difícil. A ver, yo, si fuera que les vaya como a mí, vamos, de cabeza les diría, pero que analicen un poco las circunstancias. Claro. Porque yo, por ejemplo, lo hice en un momento en el que mi vida personal acompañaba. Pero si estás en un proceso de que tienes niños muy, muy, muy pequeñitos o a lo mejor una situación en la que tu tiempo va a ser más limitado, hay que pensárselo. Sí, porque un centro auditivo requiere de tiempo. Tiempo, porque aunque termines tu horario de apertura, pero hay que hacer muchas más cosas. Y que esas otras cosas que no se ven. Eso es, la parte administrativa, que es la más odiosa, que yo la odio, pero vamos, que también eso, y estar pendiente y el revisar la agenda y decir, ahí tengo este paciente, le tengo que pedir esto, lo otro y tener todo organizado. Pero vamos, para mí es una experiencia súper positiva, o sea, si la situación acompaña, de cabeza. ¿Cómo es el mundo de la audiología que está en la cabeza de Patricia o de Patri? ¿Te refieres actualmente o ¿Cómo va a ser en el futuro? ¿Qué crees? Para mí, a ver, yo confío en que esto de la inteligencia artificial no se salga de madre y que los audífonos anden solos ni nada de eso. No, yo siempre pienso que el aporte personal va a ser necesario siempre, porque los pacientes que tienen alguna discapacidad, llamémoslo así, necesitan ayuda, necesitan asesoramiento, necesitan acompañamiento. Entonces siempre creo que aunque salgan audífonos que tengan mucha inteligencia artificial, siempre el aporte personal que damos los audiólogos en este caso va a ser necesario, al menos quiero pensar que sea así. Yo creo que algo también que pasa con la edad, o no sé si a ti también te pasa con el paso de los años, que realmente lo que aprecias es cuando otra persona te está tratando muy bien, está teniendo muy buen servicio y es como que echamos en falta como esa cercanía y cada vez la apreciamos más. Totalmente. Es verdad que cuando eres joven a lo mejor esa cercanía no la aprecias tanto, pero conforme va pasando el tiempo, el que te dediquen ese momento para tener tu tiempo con esa persona y explicarle bien todo, yo creo que eso es algo que puede ser que no pase de moda. No, eso igual que tú, por ejemplo, vas a un dentista y te gusta que te explique el proceso, que te dedique tiempo, que si tienes alguna duda esté ahí, que si tienes algún problema esté ahí, o sea, eso siempre no se paga con dinero, vamos, eso yo a veces he ido a un sitio que me sale más caro solo por el trato humano, o sea, que eso creo que siempre va a ser importante. ¿Eres la audióloga de tu familia? Sí.
Sí. Está claro. Sí, totalmente. De tus padres, de tus tíos, de toda la familia, de todos los vecinos y todo. Además tengo ahí a mis padres haciendo de boca a boca, Hombre, ¿no? De ya te digo. publicidad o boca a oreja, ¿no? Como Eso es. Sí. Y bueno, a ver si algún día a mis niños les da por estudiar esto y siguen con el negocio. Con el negocio. Eso ¿Alguno tiene ya interés? Son muy pequeñitos, ¿no? Sí, todavía... 6, 7... 9, 11 y la pequeña 4. Sí, todavía les queda. Pero bueno, yo les voy diciendo, oye, mira, que ya tienes todo hecho, ya es solamente estudiar. ¿No se atreven a mirar con el otoscopio? Sí, yo tengo un otoscopio en casa. Digo, porque eso será... Vamos, eso sí, ya tienen la técnica cogida, eso ya lo tienen avanzado. Muy bien, Patricia, pues muchísimas gracias por haber estado con vosotros. nosotros, darnos esta parte humana de las personas que tratáis día a día con los pacientes y te deseamos pues todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. A ti por Muchas estar con gracias. nosotros. Muchas gracias a todos por haber estado en nuestro 8º capítulo y os esperamos en el siguiente con más testimonios. Muchas gracias a todos.